e incluso fueron testigos contra el país el actual canciller Roberto Álvarez, pero también lo fue el sociólogo Wilfredo Lozano, que hoy ostenta la posición de director ejecutivo del Instituto de Migración. Oiga eso, la iglesia en manos de Lutero, de que los hijos de los extranjeros en tránsito no eran dominicanos, ¿sí? Un ilegal es un extranjero en tránsito. Ya la Constitución de 2010 sí lo estableció. Dijo que los hijos de personas indocumentadas no son. Entonces, eso generó que hubo gente que se inventó que le quitaron la nacionalidad a 500.000 de dominicanos de origen haitiano, y esa corte en algún momento le exigió. Eso es un ruido innecesario en un país donde tiene tantas cosas que atender. Eso es una bola de humo para distraer de otros temas importantes que están sobre el tapete, como por ejemplo Senasa, pensando yo en algo. Amables televidentes, arrancó el Telematutino 11, llegó el viernes. Gracias por recibirnos en vuestros hogares. Feliz fin de semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Buenos días, Ramón. Buenos días, República Dominicana. Comienza, tengo una cosa, me dicen los chicos. Comienza Telematutino 11 y comenzamos nosotros aquí con ustedes. Vamos a comentar la actualidad. Temas ya finalizando la semana, esta semana corta, que gravitan en el país y en el mundo. También la doctora Alejandra Núñez Gutiérrez nos orienta para cuidar bien las mascotas, que cada día son más. Y hoy vamos a tener un programa distinto con la licenciada Mónica Carel. Ella es la directora de Mercadeo y Comunicaciones de CENDOE, el centro, tú te lo sabes, Ramón, centro de especialidad. Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades. Exactamente, que ahora CENDOE viene con otros servicios. Y el tema, Ramón, es si hay necesidad, si hay espacio, si hay demanda, las novedades que se van a ofrecer. Así que vamos a conocer, porque siempre es bueno tener información al respecto para la hora de tomar una decisión, de dónde ir, con quién tratarse, cuáles son las tecnologías, cuáles son las facilidades. Pues vamos a conocer todo eso con Mónica. Les damos la bienvenida en este viernes. Ayer se cumplió el 14º aniversario del Tribunal Constitucional, que ha jugado su papel, aunque alguien decía que el Tribunal Constitucional iba a ser un choque de trenes. Con la Suprema Corte de Justicia no ha habido un choque de trenes. No, que vamos a llorar lágrimas de sangre. Que sea también. Afortunadamente esos presagios no se dieron. Ni hemos llorado lágrimas de sangre todavía. Todavía. Sí, porque depende quién esté al frente. Y llama la atención, y un periodista lo comenta, que en la rendición de cuentas de su presidente, Napoleón Esteves, no mencionó el debate que hay ahora mismo en relación a la permanencia o no de la República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, porque hubo una sentencia del año 2014 del Tribunal Constitucional, cuando lo dirigía Milton Rey Guevara, que anuló el ingreso al país a ese tribunal, a esa corte, considerando que eso no se aprobó en el Congreso, sino que el país se adhirió, y en la administración de Leonel Fernández se consolidó esa adhesión, pero debió pasar por el Congreso y no pasó. Entonces ahora hay un debate, porque aparentemente ciertos sectores gubernamentales quieren, y además surgió una abogada que dijo que ella tiene un asiento ahí en la Corte como defensora de la República Dominicana, como fiscal defensora. Mira, esos aprestos vienen nada más y nada menos que de la Cancillería de la República, específicamente del canciller el doctor Roberto Álvarez, según dice la prensa, que estaría afirmando que nosotros formamos parte de esa Comisión de los Derechos Humanos debido a un acuerdo internacional de la Convención Americana. Los acuerdos internacionales, Ramón, muchas cosas van a pasar en este 2026. En la práctica, todo es así, como decimos en el campo, en la República Dominicana, se aplican para algunas cosas, para otros no. En algunas cosas estamos obligados cuando nos conviene, y cuando no nos conviene nos hacemos de la vista gorda. Hay compromisos de cambio climático, de muchísimas cosas que la República es signataria y no la República Dominicana, y lo pasa por alto, así como otros países, bueno, incluyendo Estados Unidos. Los Estados Unidos no es miembro de esa corte, y Estados Unidos nunca va a aceptar, no por Torón ahora, no va a aceptar que una corte internacional le dicte a ellos. Le diga lo que va a hacer. Entonces, yo no sé cuál es la ganancia de remover ese tema, que se supone estaba
cerrado, o no sé si es que quieren llevarlo al Congreso para agotar el procedimiento correspondiente, y cuál sería el beneficio para el país. En su momento, el doctor Milton Ray Guevara, una voz alta, y a la sazón presidente del Tribunal Constitucional, dijo que esa corte era enemiga de la República Dominicana. Y el Instituto Duartiano, a través de su presidente, que estuvo con nosotros hace unos días en el programa, el doctor Wilson Gómez, dijo que no era cierto, que la República Dominicana continuaba siendo miembro de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces ahí, no sé, todavía queda como un vacío. Esa Corte nos condenó en varias ocasiones, e incluso fueron testigos contra el país el actual canciller Roberto Álvarez, pero también lo fue el sociólogo Wilfredo Lozano, que hoy ostenta la posición de director ejecutivo del Instituto de Migración. Oiga eso, la iglesia en manos de Lutero. Y a raíz de la sentencia histórica 168-13 del Tribunal Constitucional, aquella que sentó con claridad lo que decían todas las constituciones desde el año 1929, que los hijos de los extranjeros en tránsito no eran dominicanos, ¿sí? Un ilegal es un extranjero en tránsito. Ya la Constitución de 2010 sí lo estableció y dijo que los hijos de personas indocumentadas no son. Entonces, eso generó toda una polvareda, que hubo gente que se inventó que le quitaron la nacionalidad a 500,000 de dominicanos de origen haitiano, y esa corte en algún momento le exigió al país que modificara la Constitución. Oiga, mira, eso. yo encontré como yo esperaba escuchar un poquito más de los logros que ha tenido el Tribunal Constitucional en los últimos 14 años. Fue muy breve. Yo recuerdo que la Constitución fue llevada, leída, cantada, eventos internacionales se hicieron aquí, y hubo un gran prestigio ganado, que yo no digo que lo haya perdido, yo pienso que lo mantiene el Tribunal Constitucional, pero debe actuar en consecuencia. Y una de las cosas por la cual se creó ese tribunal era como la instancia donde ahí lo que se decía, la sentencia constitucional, era definitiva e irrevocable. Y vinculante. Y vinculante. Entonces, si se está conociendo esto, ¿sería un desacato el Tribunal Constitucional? Claro. Entonces, Obviamente. ya veremos. Yo creo que eso es un ruido innecesario en un país donde tiene tantas cosas que atender. Eso es una bola de humo para distraer de otros temas importantes que están sobre el tapete, como por ejemplo SENASA, pensando yo en algo. El presidente lo que insistió fue mucho en una sentencia de ellos que ordenaba que no se le ponga nombre de animales a los procesos. Pero yo no sé. Eso aunque uno no entiende el motivo de esa sentencia, pero bueno, debe de cumplirse, porque son vinculantes y no hay apelación ante una sentencia del tribunal. Estarían desacatando entonces. Exactamente. Bueno. Por otro lado, y como esa sentencia es relativa a Haití, tú siempre has comentado que los haitianos no se ponen de acuerdo. No. Tú juntas a dos haitianos y no hay manera de que se pongan de acuerdo. Teóricamente, el 7 de febrero termina el periodo del comité presidencial, el Consejo Presidencial de Transición. Y no se sabe qué va a ocurrir, si va a haber un vacío o se van a poner de acuerdo en prolongar el mandato. Claro, eso tiene que hacerse acorde con la OEA y con una serie de países amigos de Haití. Pero ahora mismo hay una guerra interna en el Consejo, porque hay una parte que quiere destituir al primer ministro y otra parte que no. Y la OEA, que no sirve para nada, pero la OEA le llamó la atención a que mantengan la unidad, y los Estados Unidos advirtió que mucho cuidado con hacer cambios antes del 7 de febrero. Mira, en medio de este panorama también se produjo la información de que los primeros contingentes de una llamada fuerza de supresión de bandas en Haití llegarán a esta nación en abril. Vamos a ver si es verdad que llegan, y el representante especial para el despliegue integral de esas fuerzas está previsto que termine en octubre y que contará con un financiamiento de 1 año. Entonces, ya Christoph Fides informó que esa misión comenzará a llegar al país caribeño en la fecha ya anteriormente indicada, en Haití, con esfuerzos que van dirigidos a la estabilización y a la seguridad del vecino Haití.
Estas declaraciones se produjeron en una reunión en el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezada por el doctor Roberto Álvarez. Y bueno, se habla de un financiamiento que ya fue aprobado y que habrá esa intervención. Habrá que ver, pero ahí no hablaron de qué cantidades de soldados, y eso es lo mismo que se había prometido anteriormente, que Estados Unidos había exhortado a los demás países a que se había hablado de aportaran 4.000. 4.500. En adición a los 1.000 y algo que hay de Kenia y de otros ¿Y países. quedan todavía de la allá? región. Sí, terminaron su misión. No, pero ellos permanecen en Haití. En Haití ahí da cuenta que el año pasado murieron 8.000 personas, señores, por las bandas haitianas. Y ellos viven hablando de los derechos humanos aquí y del maltrato, y los derechos humanos en Haití, donde son asesinados mujeres, niños, violadas mujeres, niños que son obligados a enrolarse en las bandas. 8.000 muertos, eso es una cosa extraordinaria, es un genocidio. A nosotros que mantengamos nuestra agenda, independientemente de lo que se decida a nivel internacional, porque ya está más que demostrado, harto demostrado de que no hay un interés de colaboración. Y en medio de este panorama, Ramón, todavía no he visto muchas informaciones, pero algunas que dan cuenta de que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitará la República Dominicana. Él anda haciendo visitas por algunos países. Antes de tomar posesión. Pero me llama la atención, si toma la posesión el 11 de marzo, me llama la atención de que va a visitar el muro en la frontera. Yo no sé, el pedacito de muro que han logrado construir. Es decir, es un pedacito. Es un pedacito, pero habrá que ver de qué manera se hace conciencia, y aprovechamos la visita del presidente Kast en la República Dominicana, de lo que significa una inmigración que ellos también, que él prometió en campaña enfrentar en Chile. Y ellos no tienen ellos tienen 2 o 3 haitianos y los expulsaron. Pero yo imagino que la línea de él, siendo él supuestamente de derecha, es anti-inmigración y desea felicitar al país por la Beljita, porque no es un muro, es un muro de bloque que arriba tiene una malla ciclónica que eso lo vuela cualquiera. Lo vuela cualquiera, y con darle con un mazo a la pared de bloque. Como dicen, con un zaraquión. Se va. Bueno. Mira, por otro lado, Guido Gómez Mazara inauguró ayer el nuevo local de Indotel. Oye, en 17 meses, Guido, y ha hecho una revolución. Ha hecho una revolución, señores. Eso daba pena, el pago de millones de pesos por un local alquilado, donde no cabían y donde además había un problema terrible con el tema del parqueo. Guido incluso se curó en salud y él no construyó el edificio, le entregó el dinero al Ministerio de Vivienda para que fuera el ministerio que se ocupara de hacer la licitación o no hacerla y construirla. Guido por hecho hizo una especie de rendición de memoria, parece que él tiene listo su salida, claro, cuando inicie la campaña, pero eso es el año que viene. Y enumeró una serie de logros que no cabe duda que en 17 meses Guido Gómez ha hecho muchísimo, ha hecho mucho en Indotel, el tema de ponerle internet a los destacamentos militares, en la frontera, ayudando a las emisoras fronterizas para poder bloquear el ingreso de las señales de las emisoras haitianas, en fin. La capacitación de miles de jóvenes también en temas de tecnología y muchísimas otras cosas más a través de campañas de concientización. Obviamente hay que destacar que Indotel estuvo en ese edificio con un contrato oneroso por 24 años. Eso no fue que lo hizo Abinader, lo encontraron así. Todo lo que pasaron. Todo lo que pasaron ahí, porque ya sabemos cómo se manejan esas cosas aquí. Y lo cierto es que obviamente si estarán todos los empleados y funcionarios en una misma edificación, eso era mucho más fluida, porque estaban creo que en 2 locales o en más. Y ahora estarán todos juntos ahí, hay parqueos, y no habrá excusa para que se sigan haciendo muchas cosas. Y él dice que eso permitirá un ahorro con relación al otro alquiler de más de 1.000 millones de pesos. ¿1.000 cuánto? Se paga, el edificio se paga en 2 años. En 2 años se paga el edificio. Ya. Pero también hay que decir a favor de Guido Gómez Mazara que es el único precandidato
y el único funcionario que va a programas cada vez que se le invite y el único que está defendiendo al gobierno. Dice, mira, claro, sí, con la inversión de 1.777 millones y va a ahorrar eso mismo en un periodo de tiempo breve. Habría, óyeme eso, si hubieran seguido donde estaban, habría que desembolsar 3.717 millones de pesos en los próximos 10 años. Y esto, siendo el edificio propio, con un inmueble propio, el gobierno ahorrará 1.540 millones de pesos en el mismo periodo. Yo pienso que ese ejercicio, Ramón, deben hacerlo varias instituciones del Estado que tienen edificios y locales alquilados a montos impresionantes. ¿Tú te acuerdas lo del Optic y lo de otras instituciones? Sí. Con unos alquileres estrambóticos que no corresponden a la República Dominicana, a los niveles de ingresos nuestros, a lo que es el país de pequeño, a la economía. Y se supone que en medio de que no te da el dinero, como tú tienes un dispendio, porque es un dispendio, alquileres de locales que no se corresponden con la realidad del bolsillo de la institución, y mucho menos con instituciones que a veces ni siquiera son necesarias, porque en la práctica no han servido para nada o para poco, que bien pudieran ser parte de un departamento de otra institución, pero no como una oficina abierta con 8,000 empleados. Yo fui una vez y eso tenía casi un edificio, y tú me dirás cuál es la labor. Es posible que hayan hecho algunas cosas interesantes, pero lo que se ha invertido hasta ahora en instituciones como la Optic, ¿justifica su existencia? No. Bueno, esos fueron inventos del gobierno del PLD, muchísimas instituciones, muchísimas cosas. Señores, y si en la práctica, y el Ministerio de la Mujer, de la Juventud, etcétera, si no funcionan, quitémoslo. Porque y den un ejemplo. Lo que te hacen es duplicar funciones que hacen otras instituciones. Claro. Por otro lado, ayer nosotros tuvimos en el programa al doctor Antonio Siriaco Cruz, y él habló del tema del oro, de cómo el año pasado el gobierno recibió 30,000 millones adicionales y este año va a recibir un monto probablemente igual. Ayer vamos a llegar a 50,000. El oro cerró a $4,956 la onza. Para tener una idea de lo que eso significa, cuando se firmó el contrato de la Barrick Gold, el oro costaba $700 la onza. Y eso no es eso no es un precio coyuntural. Ese precio va a seguir aumentando. Porque cada vez más, con la decadencia de los Estados Unidos, se va a usar menos el dólar. El dólar se ha depreciado 11% en el último año en relación al euro. ¿Y qué están haciendo los bancos centrales de todo el mundo? Comprando oro y plata. En vez de tener sus reservas en dólares, están tratando de convertir, en vez de dólares, tener oro y plata. Y esa es la razón por la cual el oro y la plata van a seguir subiendo. Por ejemplo, se denuncia que antes de la caída de Maduro, China y Rusia sacaron toneladas de oro de Venezuela, porque Venezuela es un productor importante de oro. Entonces yo pienso que el gobierno tiene una gran oportunidad porque va a tener más recursos en este año que, bien usados en inversión, como decía el doctor Antonio Siriaco Cruz, dinamizaría la economía. Pero yo pienso que también el Banco Central debe ir pensando en también adquirir oro. Sí. Inclusive con la misma Pueblo Viejo, decir, no, mira, parte de los beneficios que tú me das, entrégamelo en lingotes de oro. Porque aunque nosotros, por estar en el área de influencia de los Estados Unidos, seguiremos usando el dólar, pero cada vez más otros países no lo van a usar, y es importante tener tus reservas en un activo que antes se decía que era riesgoso y hoy se le considera el activo más seguro. Increíble. Bueno, y de ser así y de tomar esa decisión en ese sentido, eso augura de que no va a bajar el precio. Porque no es verdad de que cuando se esté invirtiendo, va a seguir aumentando. Va a seguir aumentando. Y eso nos favorece siempre y cuando sea bien usado por el país. Eso es la parte. Tú dices, bueno, si tendrán 40,000 millones adicionales, no me digas que tú no tienes dinero para gastos de capital, para invertir en obras, para terminar las obras que van muy lentos. Es una gran oportunidad. Y de estimular la economía,
que requiere de ese impulso fiscal, porque el Banco Central está muy limitado ya con los estímulos monetarios por muchísimas razones. Por otro lado, finalmente, en el ámbito mundial, el presidente Trump ya no habla de invasión a Groenlandia, por el que le cayó todo el mundo arriba en el Foro Económico de Davos. Pero además los mercados reaccionaron a la baja, el dólar cayó, cayeron las bolsas, porque ya hablar de una invasión rechazada por Europa, cuando no, para Trump instalar bases en Groenlandia no necesita invadir, y ese es el acuerdo que Pero llegó. él echó para atrás, Ramón, y le dijo mal agradecido a todos los que estaban ahí. Sí. Le dijo que Estados Unidos siempre había estado para ellos, pero que él estaba seguro de que si Estados Unidos lo necesitaba, ellos no iban a corresponder de la misma forma en que Estados Unidos lo ha hecho. Y poca gente sacó la cara, pero ya eso está amarrado, obviamente, ya es como oficial, según New York Times y otros medios, de que vienen acuerdos de que van a disipar los temores de Trump y las apetencias por el tema de tener una dinámica diferente de manejo de Groenlandia. Vamos a conocer después en qué realmente fue lo que se acordó. Ellos tienen una base militar desde la década de los 40 del siglo pasado. Pueden montar todas las bases y todos los Pero él dice que misiles. lo va a desarrollar. Él dice que ese pedazo de hielo, que es lo único que le está pidiendo, que tiene algo más de 20,000 habitantes, está trazado, y dice que el único país del mundo ahora mismo que puede realmente garantizarle un desarrollo y una dinamización es Estados Unidos, y que él está dispuesto a hacerlo. Ojalá pensar así con Haití. No, porque no es, estratégicamente no es un punto de... Haití no tiene petróleo, ni tierra rara, ni tiene nada. Lo que tiene es mucha pobreza y un territorio desértico que no sirve ni siquiera para la agricultura. Mira, Ramón, y hablando de Trump, él volvió a hablar con María Corina Machado y con Delcy Rodríguez. Él dice que María Corina, bueno, es una mujer maravillosa, muy buena persona, y que está, pero que dice que Delcy está demostrando un liderazgo muy fuerte, y en otras declaraciones dijo que ella era magnífica. Ella es la vicepresidenta de un gobierno que fue escogido, que se determinó que esas elecciones no pudieron demostrar que fueron ganadas por Maduro y por ella como contraparte a la vicepresidencia. Pero sin embargo, y que ella puede ser, según la constitución de ese país, interina por 6 meses solamente. Es decir, que en 6 meses veremos a ver qué va a pasar, porque debería haber una convocatoria a nuevas elecciones. Pero Ahí se va a hacer lo que digan los norteamericanos. todo parece indicar, Ramón, que como cambian las cosas y los tiempos, se está entendiendo bien Trump con Delcy. Pero Eso esa atiza es una los transición. rumores. Tarde o temprano él va a salir de Cabello, de Padrino López. Yo los invito, porque yo tengo en propuesta semanal a Rafael Céspedes, que es un dominicano, asesor electoral, que fue asesor de Chávez, y él conoce todas las interioridades y conoce a todos esos personajes, y con él conversamos sobre qué puede ocurrir y cómo se mantiene ese poder, porque están los Rodríguez, porque el presidente del Parlamento es el hermano de la presidenta, está Diosdado Cabello y está Padrino López, que es el jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, señores, ¿tú te has dado cuenta, Jacqueline, finalmente, que nuestras calles en el casco metropolitano está lleno de hoyos por efecto de la lluvia? Hoy yo venía y como estaba medio oscuro, lo más terrible es cuando tú te metes en un hoyo así de golpe, que tú sabes que tu goma, tu Ramón, aro... tú no estás viendo bien, Ramón, porque está lleno de hoyos. No, pero entonces, ¿y dónde está el ayuntamiento? ¿O dónde está Obras Públicas? Tienen que asfaltar las calles. Oye, porque nosotros pagamos muchos impuestos. Cuando Gonzalo Castillo, ¿tú te acuerdas que llegó al Ministerio de Obras Públicas? Oye, tapizó la ciudad entera, pintó todo. La verdad hay que decirla. Sí. Toda Hubo muchos robos ahí, sí, pero está bien. ¿Cuándo? Hay muchísimas comisiones y contratos a gente que no eran ingenieros. Hubo muchos escándalos, pero por lo menos estaba asfaltado. Ahora la ciudad está hecha un hoyo, y fíjate, yo estoy hablando del casco metropolitano, yo estoy hablando de Bellavista, Naco, Piantino, ni qué decir de los barrios marginados, porque eso nunca los asfaltan. Señores, nos vamos con Alejandra Núñez Gutiérrez, con los consejos a los tutores de mascotas. Una entrevista con la licenciada Mónica Janel. Ella es directora de Mercadeo y Comunicaciones
de CENDOE, que es el Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades, que ahora se convierte en otras especialidades y en otras cuestiones que vamos a conocer con ella.